Muy buenos días, esto es Noti Literal, es comunicación, información comentada. Mire, iniciamos este Noti Literal a partir de esta nueva temporada a las 11 de la mañana, de lunes, miércoles y viernes, porque anteriormente lo manejábamos todos los días y ahora ya lo estamos distanciando para pues, tener datos superiores y poder comentarlos. No son simplemente los datos de información, no competir con la información. Entonces, simplemente, bueno, como es información de un día anterior y del día que se hace también, pues es algo comentado para que usted, bueno, lo pueda dimensionar mejor. En este caso tenemos datos sobre las vacunas que se iniciarán entre el 27 y 28 de abril, antes de que termine este mes, para los maestros. Se está preparando ya todo para que puedan los maestros ser vacunados y pues puedan ya preparar el regreso a clases. Se calcula, al menos aquí en Nuevo León, que tiene poco el semáforo verde, se calcula que puede ser para pues las clases terminando este año escolar, porque no se ve la posibilidad de que pueda ser antes de que concluya el año escolar, porque todavía falta la preparación de las escuelas, que están todas abandonadas. En otros estados de la República Mexicana se ha hablado de que muchos padres de familia han tomado la iniciativa de limpiar, de arreglar. Algunas otras escuelas ya han recibido el programa La Escuela es Nuestra, por sus cantidades de dinero del gobierno federal para que puedan darle mantenimiento a las escuelas. Recuerden que este programa La Escuela es Nuestra les envía a las escuelas que tienen 50 alumnos o menos, 150,000 pesos. A las escuelas que tienen pues entre 100 alumnos y 150, pues les están enviando 300,000 pesos, y de más de 500 alumnos les mandan 500,000 pesos. O sea, esas son las cantidades que les están enviando, que es una cantidad considerable, $500,000 de pesos para mantenimiento de las escuelas. Lo único que el gobierno federal pide es, o sugiere, que nombren como tesoreras que vayan a manejar el dinero a mujeres. No sé, a lo mejor les tienen más confianza a las mujeres que a los hombres. Sin embargo, pues esa es la idea, y que además les sugieren también que lo que hagan es remodelaciones de las escuelas, reposición de vidrios, etcétera. Que no se gasten el dinero en otras cosas que no sean ese mantenimiento. Sin embargo, son sugerencias. Ya la directiva de la escuela y la sociedad de padres verán qué es lo más importante en las escuelas. Bueno, pasando a este tema, mira, tenemos por aquí pendiente la comunicación con el secretario general de la sección 21 de los maestros, el maestro Guadalupe Salinas Garza. Él es dirigente de la sección 21 del CENTE. Como usted sabe, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación pues tiene dos secciones en Monterrey. La 21, que dirige precisamente los maestros que les dicen denominados federales. Maestro, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues estamos con el maestro Guadalupe Salinas. Le decía, él está en la Secretaría, sección 21 de maestros de aquí en Nuevo León. Maestro, ¿qué opinión tiene sobre la vacuna que se anuncia para el 27-28 de este mes de abril a los maestros de Nuevo León? Primero saludar a tu apreciable auditorio. Agradecerte que en nombre de los trabajadores de la educación de la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación nos permitas platicar contigo y que esto se pueda multiplicar con todas las personas que hoy nos escuchan. Adelante. Efectivamente, el día 27 y 28, el Ejecutivo Federal, presidente de la República, señala como las fechas en donde 5 estados
estaremos revisando la vacunación para nuestros trabajadores de la educación. Y nosotros siempre hemos expresado que estamos en favor del regreso a las clases presenciales. Los maestros no nos oponemos a regresar a nuestras aulas, a nuestras escuelas. Al contrario, somos los primeros en estar interesados. Y hemos señalado, y lo hacemos una vez más, lo ha señalado también el maestro Alfonso Cepeda Salas, que es nuestro secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, que requerimos 3 V. La primera, el semáforo en verde, que hoy parece que en Nuevo León disminuyen de manera significativa los contagios. La segunda, todos los trabajadores de la educación vacunados. Y quiero hacer una aclaración: no solamente los docentes, no solamente los maestros, los directores, los supervisores, los jefes de sector, también el personal de apoyo y asistencia a la educación, para ser más claros, las compañeras auxiliares administrativas, los intendentes, los prefectos, los trabajadores sociales y un grupo numeroso de otros trabajadores, todos vacunados. Y la tercera, que los padres de familia envíen a sus hijos de manera voluntaria. Ahí están las 3 V: la vacuna, el semáforo en verde, lo verde, evidentemente el semáforo en verde, la vacuna, y de manera voluntaria. Pero además, importante señalarlo, dos cosas que queremos subrayar: que la infraestructura y el mantenimiento de las escuelas sea el adecuado, estén en las mejores condiciones, que existan todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud para el regreso a clases, que este es un tema que tenemos que evaluar y revisar. Nosotros también como sindicato, como secretario general de la sección 21, estaremos ahí muy puntuales con el señor gobernador, con el secretario general de gobierno, con el secretario de educación, con el secretario de salud, insistiendo que nuestras escuelas estén en las mejores condiciones. Y la última que nosotros señalaremos es que el regreso tiene que ser gradual. ¿Qué significa gradual? ¿Qué significa paulatino? Que no podemos regresar con grupos de 40 alumnos. Vamos a citar algunos el lunes, el miércoles, otros entre martes, jueves, es decir, tendrán que ser grupos reducidos para poder iniciar este regreso a clases. Pero además, y tenemos que señalarlo, que nuestros alumnos tengan también la seguridad y la certeza de que van a recibir una educación de calidad o de excelencia. Eso sería lo que pudiéramos agregar. Bien, maestro. Bueno, son muchas condiciones también, porque se vacunan a los maestros y luego faltaría una segunda dosis, si es que es de las de 2 dosis, porque ya sabéis que nada más hay una vacuna, la CanSino, que es de una sola dosis. Eso ampliaría el compás de espera, que es más o menos un mes aproximadamente entre una y otra vacuna. Por otro lado, hay un programa de gobierno que se denomina La Escuela es Nuestra, y ese programa de gobierno, bueno, pues no se ha aplicado. No sé si en Nuevo León, en algunos lugares alejados de los centros urbanos, ya se entregó esas cantidades de 50 alumnos, 150,000 pesos, y va aumentando hasta 500,000 pesos cuando son, creo que, mayores de 300 alumnos las escuelas. En otras partes se ha entregado ya, tienen un programa en ese sentido, pero no he sabido que en Nuevo León, al menos aquí en el área metropolitana, se hayan hecho esas entregas. Lo decimos porque, como usted sabe, un año las escuelas o más abandonadas, pues no están en muy buenas condiciones, que digamos, y el Estado generalmente nunca se ha hecho cargo en ese sentido de apoyo a mantenimiento de las escuelas. Efectivamente, hay un apoyo directo del Ejecutivo Federal, del Gobierno Federal, hacia las escuelas, a través de las asociaciones de padres de familia, a través de la coordinación con los directivos. Y efectivamente son aquellas escuelas que están en áreas marginadas. Recuerden que, para el conocimiento de tu auditorio, las escuelas
que pertenecen a la sección 21 son las que el gobierno federal paga el salario de los trabajadores, ¿sí? Y por supuesto estamos en las áreas más alejadas, más marginadas, tanto del área metropolitana como de las poblaciones foráneas. No estamos en las cabeceras municipales, no estamos en el centro de la ciudad de Monterrey o de Guadalupe, generalmente estamos en la periferia. Y como tú acertadamente lo señalas, nuestras escuelas han estado más de un año, desde el 17 de marzo del 20 a la fecha, ha pasado más de un año que han estado sin el mantenimiento adecuado. Algunas, las menos, porque tienen suficientes trabajadores manuales, es decir, intendentes, sí tienen lo mínimo de mantenimiento. Incluso algunos directores muy responsablemente han estado ya adecuando las condiciones de las escuelas, pero el grueso, la gran mayoría, necesitan urgentemente el poderles dar ese mantenimiento al que tú te refieres. Y si a algunas escuelas les llegan esos recursos, pues sería algo muy significativo para ellas. Sin embargo, la gran mayoría, el mantenimiento de las escuelas, el mejoramiento de la infraestructura, incluso los materiales que usamos en las oficinas y los materiales que usamos para la limpieza de las escuelas, para los sanitarios, los proporcionan las aportaciones voluntarias de los padres de familia, Gerardo. Así es, a través de las cuotas. Las cuotas no están aprobadas. Sabemos que no se debe de condicionar el ingreso de un alumno a un plantel educativo si aporta o no aporta cuotas, que le llaman las cuotas escolares. Eso le llamamos aportaciones voluntarias. A nadie se le condiciona. No tienes, no pasa nada, pero los papás, los padres de familia se organizan y hacen aportaciones voluntarias, porque si no nuestras escuelas, Gerardo, no funcionarían. No hay un recurso específico para el mantenimiento, para la mejora continua de nuestras instalaciones. Entonces yo preguntaría, ¿cómo le hacemos los maestros para tener nuestras escuelas en la mejor condición, o para darle mejoras? Porque el gobierno federal y el gobierno estatal construyen las escuelas y nos pagan los salarios a los trabajadores, pero no hay una aportación que diga esto es específico para materiales, para mantenimiento de las escuelas. Ahí está la interrogante que tú señalas acertadamente. El gobierno federal está mandando ya a algunas escuelas alguna aportación para el mantenimiento. Esperamos que pronto sea para todas, pero también hacemos un llamado a los padres de familia para que ellos también se involucren en este regreso a clases, en poner en mejor condición las escuelas de sus comunidades. Sí, así hace tiempo que hay este problema de que por un lado el gobierno federal pues anunciaba recuerdo que hasta en los cines que no era impedimento el de no pagar ninguna cuota, que las cuotas estaban prohibidas y que los padres no tenían que pagarlas, anunciaban por un lado, pero por otro no les daban el subsidio por el mantenimiento de las escuelas. Entonces había un conflicto grave que la gente escuchaba de que las cuotas no se deben de pagar, y por otro lado el gobierno no da para ese mantenimiento. En algunos estados de la República, maestro Guadalupe Salinas, han iniciado ya voluntariamente algún trabajo para poder restablecer las escuelas, los padres y madres de familia. Sin embargo, pues esto es un apoyo. Ellos también comprenden que en esta época no estuvieron pagando cuotas. Había la idea de pagar la mitad y después se perdió y bueno, pues la gente, creo que muy poca gente pagó o nadie pagó esas cuotas durante este tiempo de la pandemia. Entonces no tiene la escuela recursos para poder iniciar las clases en buenas condiciones. Pues esto es importante que el gobierno en forma emergente vea esto, porque aunque apoyen los padres de familia, pues ellos no van a remodelar o a reconstruir lo que haga falta. Una cosa es el trabajo manual para que estén en condiciones y otra cosa es que requiera también aparte de inversión.
pues yo creo que deben de contemplar esto, ya sea el gobierno federal o el gobierno estatal, para que las escuelas estén en buenas condiciones, máxime ahora que quieren que no estén nada más en las aulas, que incluso si hay áreas al aire libre y hay condiciones climatológicas adecuadas, los niños los saquen a esos lugares para que estén más o menos separados. Entonces no se ve tan simple, se ve un poco complicado, y pues qué bueno que usted ahorita nos comenta esto, y que buenas ese ABC que nos dijo acerca de cómo regresarían, y que tomen en cuenta también a los maestros, al personal administrativo de apoyo, pues porque no nada más a los maestros, tienen que vacunar a toda la gente que está ahí de alguna manera relacionada en la escuela. Pues maestro, no sé si quiere agregar algo más acerca de esto, y que bueno, los padres de familia entiendan y comprendan cómo es esto. Ya están hartos muchos padres de que la están haciendo de maestros y se les revuelve con el trabajo que tienen que hacer en su casa, y en otros casos peores, las madres de familia pues atienden la casa y también están ahí haciéndola de maestros. Entonces todo esto ojalá y se vaya desarrollando como debe ser. ¿Ustedes presentarán alguna exigencia al gobierno del estado o al gobierno federal en cuanto a los recursos? Porque el programa La Escuela es Nuestra va aplicado, no sé si en un 35 o 40%, pero falta mucho más de la mitad, y entre ellos las grandes urbes que están atendiendo primero la zona urbana, ¿no? Sí, pues yo quisiera agregar, si me permites, dos precisiones. En este programa de vacunación también nosotros vamos a exigir a la Secretaría de Educación, y creo que no habrá ningún problema, a nuestros compañeros que están por contrato, que no tienen una base. Son aproximadamente 4,000 trabajadores. Muchos años, maestro. Yo creo que hay gente que tiene 8 o 10 años que no tienen base. Que no tienen base. Con muchos años algunos, con contrato, con nombramientos temporales, que nosotros llamamos contratos. Vamos a hacerle el señalamiento a la Secretaría de Educación, y creo que vamos a encontrar la respuesta favorable para que ellos también reciban su vacuna. Y la otra es en el sentido de reconocer que en más de un año de educación a distancia o de educación digital, los padres de familia han tenido un papel fundamental para que las clases puedan continuar, los aprendizajes se puedan dar a nuestros alumnos. Hay que reconocer que, como tú lo señalaste, el padre de familia, la madre de familia se convirtió en docente, se convirtió en maestro, porque siempre lo han hecho, siempre el padre de familia es un aliado natural del maestro y de su hijo, en este caso nuestros alumnos. Pero hoy, con una gran responsabilidad, los papás efectivamente a través de lo digital, algunos, los menos, acudieron a las escuelas por algunas tareas, algunas orientaciones, pero la mayoría fue digital. Han hecho un trabajo extraordinario. Mis felicitaciones para todos los padres de familia y para la sociedad en general, porque hoy, con esto cerraría, los maestros nos han regresado el aprecio social, nos han reconocido junto al personal de salud, el personal de la Secretaría de Educación, los maestros y los trabajadores de la educación en general. Somos reconocidos por la sociedad, porque laboramos, y esto lo quiero subrayar, con esto cierro ahora sí, laboramos sin un horario, es decir, de 8 de la mañana, a veces hasta 8 de la noche, atendiendo a los alumnos y a los padres de familia. Y laboramos sin un calendario específico. En días de asueto atendimos a los alumnos y a los padres de familia. En días no laborables, sábados, domingos, días de asueto, ahí estuvimos siempre con gran profesionalismo y sobre todo con gran vocación. Muchas gracias, Gerardo. Muy bien, maestro. Finalmente, nada más le voy a hacer una pregunta final sobre estos pues colaboradores que tienen por contrato, y que muchos ya tienen más de 7, 8 años, y habrá casos más todavía, que esto es ilegal de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. O sea, una persona que tiene un contrato no puede permanecer continuamente en forma indefinida sin una resolución de planta, porque
¿Ustedes han planteado esto en la federación, en el estado o quien corresponda, para que esa planta sea otorgada lo más rápido posible? Durante casi 6 años que tenemos nosotros bajo la responsabilidad de la sección 21, hemos entregado un número muy considerable de basificaciones, Gerardo, eso hay que reconocerlo, tanto del gobierno federal como del gobierno estatal, con el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional del maestro Alfonso Cepeda Salas, incluso con la presencia de él y el gobernador hemos entregado una cantidad muy considerable de plazas, pero nos queda, insisto, casi 4,000 personas, compañeros, sobre todo personal no docente, es decir, administrativo, manuales administrativos y maestros de inglés del programa del PRONI, que se le llama el programa, que están muy abandonados también los maestros, que están bajo contrato. Esos son los que nos ocupan ahorita, nos preocupan y nos ocupan. Y sí, estamos en pláticas constantes a nivel federal, porque ya existe un compromiso, hay una respuesta de la Secretaría de Educación Pública Nacional al sindicato de que todos van a ser basificados, pero estamos que sea lo más pronto posible. Aquí también a nivel estatal, hace un mes aproximadamente, más o menos, entregamos algunas bases, pero no son suficientes, requerimos de más plazas, de más bases para que todos tengamos ya la seguridad social, la certeza laboral y obviamente que estén incorporados oficialmente al sindicato. Ojalá y se resuelva eso, maestro. Pues la maestra Delfina, que es secretaria de Educación Pública, tiene programada una visita a Nuevo León y a otros estados. Ojalá y la puedan abordar y puedan ver la forma de que vayan pues adelantando esto, porque sí hay una promesa del presidente de la República de basificar maestros, pero también personas del sector salud, y ahí van avanzando en lo posible. Ojalá y lo más pronto posible se pueda arreglar esto. Maestro, le agradecemos mucho la comunicación. No, al contrario, un gusto saludarte y un placer estar con tu auditorio. Muchas gracias, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Pues es el secretario general de la sección 21 de los maestros, llamados maestros federales, porque les paga la federación. Y hay otros maestros a los que les paga el Estado, la sección 50, que les llaman maestros estatales. Pero siempre ha habido problemas con los maestros de la sección 50. ¿Por qué? Porque les tienen retenidos muchas prestaciones, no les pagan a tiempo. Hay muchos problemas, hay más problemas con los estatales que con los federales. Por eso en Michoacán, cuando se dio este caso con el gobernador Aureoles, pues se quitó un peso de encima, porque tenía los maestros encima bloqueando las vías donde entran todos los recursos de alimenticios y materias primas, etcétera. Y estaban asfixiando al estado de Michoacán. ¿Y qué pasó? Que tuvo que decir, bueno, encárgate federación de esto, hacer un arreglo. Y el presidente ha estado con la idea de que todos los estados, bueno, deleguen esa responsabilidad a la federación, y así no hay problema de que de repente jineteen el dinero los gobernadores. El gobierno les manda todas las prestaciones, los sueldos, todo lo demás, y de repente el estado pues usa el dinero para otras cosas, o vaya usted a saber si le da un pellizco allá el dinero para su corrupción personal. Pero sí han tenido históricamente muchos más problemas los llamados estatales, que es la sección 50, al menos aquí en Nuevo León, que en los demás estados de la República. Ojalá y esto también se vaya resolviendo, pero son tantos los problemas que hay en el país que no es fácil mover todo esto. Bueno, ya casi llegamos al final. Nada más le voy a comentar que la reforma al Poder Judicial federal ya pasó del Senado, y en esa reforma se pretende regularizar, limpiar el Poder Judicial Federal, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay un organismo ahí que se llama Consejo de la Judicatura Federal. Ese Consejo de la Judicatura Federal es el que se encarga de sancionar a los jueces corruptos, de sancionar a todo lo relacionado con la administración de la justicia. Acuérdese usted que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un poder aparte, importante, casi es el poder de poderes. Pero cuando hay una controversia constitucional entre el Ejecutivo, que es el presidente,
y el legislativo, que son los diputados y senadores, quien decide quién tiene la razón de esa controversia, precisamente es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tiene un poder excesivo. Los jueces federales pueden incluso procesar a un presidente, o sea, o impedir algunas acciones del presidente. Es un gran poder el que tienen como para estar en manos de gente corrupta. Mire, tengo aquí la revista Ronda de este mes de abril. ¿Qué dice esta portada de la revista? Dice: magistrados y jueces convierten tribunales en negocio familiar. ¿Por qué? Porque está lleno de familiares. Los magistrados, los jueces les dan entrada a sus parientes. Hay un magistrado que llegó a meter en sus tribunales hasta 19 familiares, fíjese usted. O sea, es exagerado el nepotismo, así se le llama cuando hay trabajadores que son parientes del jefe o del patrón o del magistrado, como se le llame. Bueno, aquí está, miren, cómo de alguna manera todos ellos le dan trabajo a sus parientes. A sus parejas, oficiales y extraoficiales, es el caso también. A toda clase de parientes. La revista Ronda publicó esto en este mes de diciembre, en el número de abril, y no exagera. Esto se empezó a manejar por el gobierno federal, el ejecutivo, para mandar iniciativas de ley a principios de este mes de abril, y ya hay una respuesta del Congreso. Va a empezarse a tratar de reformar la ley y la Constitución que regula estas actividades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y se está pidiendo en la misma iniciativa que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este caso Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, perdure 2 años más en su periodo. ¿Para qué? Bueno, pues para que tengan el tiempo, él y la gente del Consejo de la Judicatura, de limpiar la corrupción aceptada por el mismo ministro presidente que existe en la Suprema Corte, en los grandes negocios de grandes delincuentes de cuello blanco y de la delincuencia organizada. Siempre son grandes negocios para los jueces y magistrados. Y no se diga para la Suprema Corte de Justicia, para los ministros que hay ahí. Que no encuentre usted a un juez o a un ministro o un magistrado pobres. Si no pobres, digo, que reflejen realmente lo que ganan. Todos son muy ricos. Su sueldo es elevadísimo, a pesar de que hay una ley de que nadie debe ganar más que el presidente. El presidente gana 108,000 pesos al mes en los impuestos. Imagínense lo que ganan los magistrados. 500,000 pesos, como $500,000 de pesos al mes. Pero pues ese sueldo para ellos no es nada. Lo importante es lo que obtienen por actos de corrupción. Y no hablamos que toda la gente, todos los jueces y todos los magistrados son así. Es obvio que no. Hay gente que sí ejerce la judicatura con honestidad. Ha habido jueces que han hecho valer la justicia. Recordamos, por ejemplo, a Genaro Góngora Pimentel y a la actual secretaria de Gobernación, que fue también ministra de la Corte. Son los primeros que hicieron hacer valer la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Porque antes el presidente de la Suprema Corte estaba al servicio del presidente. Y ahora ya no es así. En fin, eso es importante. Finalmente les voy a decir algo sobre la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Universidad Autónoma de Nuevo León está ahorita en un periodo, coincide con las elecciones. Cada 6 años pasa eso. Los rectores duran 3 años, con derecho a reelegirse una vez. Y duran 6 años en total.
el actual rector, el ingeniero Rogelio Garza Rivera, alias El Ranchero, concluye su periodo en este año, en octubre. Y ellos en los últimos 2 o 3 nombramientos para rectores, inteligentemente lo que han hecho es decidir quién va a ser el rector a través de su junta de gobierno y los mecanismos que tienen ahí en la universidad, que no son muy democráticos, por cierto, porque no son elecciones directas, que los alumnos maestros decidan quién es su próximo rector. Es otro mecanismo, donde interviene la junta de gobierno, califican y bueno, ya deciden quién es el rector, de acuerdo a los apoyos, etc. Bueno, para su nuevo rector, lo que están haciendo es adelantar. Así lo hicieron con el doctor Jesús Sánchez Rodríguez, así lo hicieron ahora, o lo van a hacer también con Rogelio Garza Rivera, para que el nuevo rector que entre no haya injerencias del próximo gobernador electo. Usted se imagina si ellos hacen la selección de nuevo rector en septiembre, en agosto. Hay un periodo ahí aparentemente de campaña y eso para la decisión. Si hacen eso, ese movimiento en la universidad, cuando ya esté el gobernador electo, el que va a ser el nuevo gobernador, que las elecciones son el 6 de junio, y que en julio ya sepamos quién es el que ganó, o el mismo mes de junio, pues ya el nuevo gobernador se siente, aunque sea electo, se siente ya con poder. Porque nada más va a esperar el trámite de que le den la constancia de mayoría y luego ya en octubre, que gracias a Dios se va el famoso gobernador disque independiente aquí en Nuevo León, pues esa persona que ya ganó las elecciones se va a sentir con ganas de meter las manos en la universidad, si todavía no hay la elección de quién va a ser el próximo rector. Y para evitar eso, en la universidad apresuran este procedimiento para que ya cuando haya un gobernador electo en en junio, pues ya no puede decir nada, ni puede meter las manos porque ya hay un rector electo, perdón. Entonces, esto están haciendo. Acuérdese usted que en la universidad entra uno de FIME, ya tienen esa costumbre los últimos 4 rectores, y de FIME, y luego otro de medicina. Ahí se están cambiando el puesto de rectoría. La última vez que el rector Reyes Tamés venía de ciencias biológicas, pero ahora los últimos rectores pues han sido así. El Jesús Sánchez era doctor, es del grupo médico, y luego llegó de FIME Rogelio Garza Rivera, y ahora va otro médico que afortunadamente recae en una persona humanista y sensible, que lo conocemos hace muchos años porque es gente de Doctor Arroyo, gente que ha sufrido mucho, donde hay mucha pobreza en Doctor Arroyo, pero fueron personas que de ahí salieron con ese ánimo de estudiar medicina, campesinos así pobres que de ahí surgieron para poder llegar a tener éxito. Esas personas son de las más sensibles que hay, las más humanistas, las que han tenido esa formación. Y bueno, no le voy a decir quién es el próximo rector porque luego pueden andar acusando ahí de que se están moviendo las cosas antes de tiempo. Pero sí le digo que el próximo rector es un médico y es un médico muy humanista. Bueno, pues es de esa forma lo que estábamos comentando acerca de pues lo que ocurre en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que en cualquier momento, en este próximo mes, puede haber ya todo el movimiento de la elección para decidir quién es el próximo rector. Y finalmente quiero decirle que, bueno, pues la CTM y otros organismos como la CROC siguen haciendo de las suyas con los mercados sobre ruedas. El último antecedente que hubo es que Clara Luz Flores de Escobedo sacó a los mercaderes de la calle porque cobraban a la gente una cuota. ¿Con qué autoridad un sindicato particular como es la CTM o la CROC
que antes tenían mucho respaldo porque eran parte del PRI, el partido poderoso que mandaba en este país, que los gobernantes, los presidentes eran de ese partido y tenían mucha fuerza estos organismos. Pero ahorita la CTM no es ni la 10ª parte de lo que era en aquellos tiempos. Ellos no tienen ya ese poder. Por eso Clara Luz Flores pudo sacarlos de Escobedo y decirles, aquí el que cobra es el municipio, porque son las calles del municipio, y si se las vamos a concesionar para que vendan los mercados sobre ruedas, se les puede cobrar alguna cantidad por ese uso. Pero es el municipio, es la autoridad. No es un sindicato como la CTM con antecedentes de porros, de negatividad, de corrupción. Ismael Flores, que es líder de la CTM, pues ¿cuántos años tiene de ser líder? Y aparte de lo que le cobran a la persona por poner ahí sus puestos en la calle, de repente van y dicen, oye, es que el jefe va a México a una comisión allá al sindicato de la CTM en México, se ocupan 100 pesos más por cada comerciante. O el señor va de pesca y se ocupan 70, 50 pesos, 100, no sé, es algo extra aparte de lo que pagan alrededor entre 80 y 100 pesos. Y bueno, pues hay otros baratos que en el suelo ahí ponen alguna cobijita y eso les cobran 20 pesos. Pero los que tienen toldo, esos pagan más. Pero también, fíjese usted, algo increíble. La CTM cobra, si tú tienes un foco, te cobra 20 pesos a los mercaditos nocturnos. Si tienes 5 focos, son 100 pesos más. Usurpan las funciones de la Comisión Federal de Electricidad de cobrar ellos. Cuando se roban la energía, se cuelgan y de ahí conectan todos los focos que tienen en los mercaditos. Creo que por la Fiscalía General de la República este delito es de oficio. Deben de analizarlo. Pero sobre todo las personas que están en los mercados sobre ruedas deben de quitarse ya eso de que le tengan miedo al que va a cobrar, porque por todo les cobran. Si se ponen de acuerdo todos y dicen no vamos a pagar nada, ustedes no son nadie aquí, no son dueños de las calles, no son la autoridad, son un grupo de setemistas encargados de andar recopilando todo ese dinero, que algo les queda a ellos, pero la mayor cantidad va para el jefe de la mafia, Ismael Flores. O en la CROC también, en otros lugares. Es más, se dividieron el territorio como mafias. En unas partes está la CROC, en otras partes está la CTM. Pero les roban a todas las personas que van a vender ahí, que no son gente rica o de mucho dinero. Pues por eso andan ahí en los mercadillos sobre ruedas, porque necesitan vender cosas. ¿Qué no hará algo cualquiera de los candidatos, que ahorita es buena época, los candidatos de los diversos partidos a cada municipio? Ofrezcan erradicar a todos esos sindicatos que están robando a la gente. Y díganle que van a pagar una cosa menor, pero al municipio que realmente ese dinero se utilice en beneficio de la gente, se le regrese a la gente en arreglos de ornato y forestación, de calles pavimentadas, de baches, de lo que sea, pero que ese dinero funcione para la gente de regreso, no para estos ladrones que van y roban y hasta eso escogen a gente así con presencia corpulenta o porros que van y exigen. Roban a la gente sin ningún derecho. Y hasta hacen contratos, fíjese. Fíjese la desfachatez que llegan de hacer contratos. Tú tienes un toldo, haz un contrato por 1 año y vas a estar pagando tanto. Y si no pagas, pues ya sabrás. Ya no te dejamos poner aquí. Y por otro lado, te pueden, que si tú no vas un fin de semana o el día que te toque ahí ocupar el lugar, ellos como quiera te lo cobran porque tienen un contrato contigo.
Quisiera tener un contrato a veces para saber qué quiere decir ese contrato. No alcanzo a entender cómo pueden hacer un contrato en actividades ilegales. Es como si la delincuencia organizada hiciera un contrato contigo de cobrarte piso. Es lo mismo. En menor escala, pero es lo mismo. Eso debe desaparecer. Y de ustedes, los que van a vender a los mercados o ruedas, de ustedes depende de mandar eso. No digan, no, pues es poquito, le doy 80. Tengo 3 focos, le doy otros 60 pesos. Y luego por barrer también le cobran ahí el pedacito. Todo, por todo le cobran. Nada más están pensando a ver en qué se les ocurre para seguirles cobrando más. Ya basta con eso. Ustedes deben de exigir que esas personas ya no funcionen. Busquen a los candidatos. Al candidato a gobernador, cuando lo vean en algún evento, dígales, voy a votar por usted si quita a los que van a robar a los mercados sobre ruedas. Y verá que es una buena posición, una buena demanda. Ustedes demanden eso. De ustedes depende seguir pagando. De ustedes depende seguir dejando que los roben. Te agradezco que me haya escuchado, que me haya visto. Acuérdese que Noti Literal pasará ahora lunes, miércoles, viernes a las 11 de la mañana. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.